Bien, vamos a recordar un poquito los conceptos de asepsia y antisepsia. Creo que en estos momentos que estamos viviendo con lo del COVID-19 sería asignatura obligatoria, lo tendrían que, pues no sé, un espacio en televisión para formar a las personas sobre estos conceptos básicos y que son la única herramienta que hay ahora mismo disponible para vencer a este virus. Bien, pues vamos a utilizar las diapositivas de una enfermera, se llama Gladys Herriata, sobre el tema de la asepsia médica. Venga, pues vamos allá. Recordamos el concepto. Todos los procedimientos que permiten reducir al máximo la transmisión de microorganismos patógenos que se encuentran en el medio ambiente. Esto sería la asepsia. Todos esos procedimientos que vamos a hacer para destruir el microorganismo, en este caso el virus, que está en el medio ambiente. Por lo tanto, la ausencia de microorganismos patógenos, este estado libre de gérmenes, sería la asepsia. Vale. ¿Qué técnicas o qué procedimientos vamos a usar para ello? ¿Qué armas vamos a usar? Pues el lavado de manos, fundamental. Después las técnicas de aislamiento y el vestirnos de la forma adecuada. Vale. Hay una asepsia médica y una quirúrgica, eso ya se entiende, ¿no? La asepsia de los cirujanos y las enfermeras al estar en el quirófano es mucho más específica y especial. Vale, vamos a centrarnos en la asepsia médica. Los procedimientos serían lavado de manos, ahora explicaremos cómo, uso correcto de guantes, 2, uso de mascarilla, 3, uso de protectores oculares, de gafas. Esto es precauciones para personas que estamos en contacto con pacientes que tienen ya diagnosticado el COVID positivo. ¿De acuerdo? El cuarto precaución o procedimiento es llevar una bata, la bata limpia, no hace falta que esté estéril, para protegernos la piel y para evitar que nos manchemos nuestra propia ropa. Después, utilizar un material en el cuidado del paciente especial para evitar el contacto de la piel y mucosas. Después, el control del medio. Se supone que si estamos en un hospital o en un centro o en un establecimiento habilitado para tratar este tipo de pacientes, pues que dichos espacios deben contar con procedimientos. Vaya, ves, nos ha colado una noticia. Procedimientos adecuados de limpieza de las superficies ambientales, ¿vale? Eso es de cajón. Después, un punto muy importante, la lencería. Y también hay que formar a las personas que manejan, transportan y procesan la ropa de la cama contaminada o del paciente contaminado. Entonces esto es muy importante. Intentaremos que esta información también se pase al personal de limpieza y de lavandería. Octavo, tener cuidado para prevenir accidentes cuando se usan agujas, bisturís o cualquier instrumento cortante. Y después, ubicar a los pacientes en habitaciones, en la medida de lo posible, que sean individuales o separados del resto de personas que no estén contaminadas. Vale. Otro procedimiento fundamental es el aislamiento. El aislamiento es separar al enfermo que padece la enfermedad transmisible del resto, en habitaciones y condiciones adecuadas con la finalidad de evitar el contagio. Esto es lo que estamos haciendo en el centro. ¿Para qué? Pues está claro, para disminuir el riesgo de infección, primero para el propio paciente, después para el personal sanitario y para el resto de personas que estén interactuando en dicho centro. Disminuir la incidencia de infecciones nosocomiales, que son las derivadas que se crean o se gestan en el mismo centro, derivadas de estos estados de infecciones, de irrupción de varios microorganismos patógenos. Prevenir
y controlar los brotes. Para esto se hacen los aislamientos, y que la calidad de la atención pues sea alta. Vale. Hay varios tipos de aislamientos dependiendo de la enfermedad a la que se trate, porque no todas las enfermedades se transmiten de la misma manera. ¿Vale? El primer aislamiento se denomina aislamiento estricto. Es la prevención de la transmisión de enfermedades que se pueden contagiar o bien a través del contacto directo o de la vía aérea. Vale, pues hay enfermedades como la difteria, como la peste, como la viruela, la varicela, la rabia, que requieren un tipo de aislamiento estricto. Ahí veis la imagen de una enfermera o un auxiliar en un box de aislamiento estricto. Veis que lleva gorro, mascarilla, guantes, bata. Imaginamos que también lleva calzas. El aislamiento inverso es cuando lo que queremos proteger es al paciente. Son pacientes inmunodeprimidos, por ejemplo, imaginaros el caso de los pacientes trasplantados o en grandes quemados, pacientes inmunodeprimidos que su sistema inmunitario está muy bajito y necesitan ser protegidos, necesitan que nosotros no les contagiemos a ellos. Ese sería el aislamiento inverso. Ahí veis otra imagen y veis que el paciente tiene gorro, mascarilla, una bata quirúrgica y la enfermera también. Vale. El tercer tipo de aislamiento es el aislamiento por contacto. Son prevención de enfermedades infecciosas que se propagan con el contacto directo. Son enfermedades como la gangrena, heridas abiertas muy infectadas, ¿de acuerdo? Infecciones a nivel de la piel. Entonces, esto es con un contacto directo y necesitaría un aislamiento de contacto. Vale. Ahí veis que las que toman las precauciones, el paciente está normal con el pijama y ya está, y son el profesional sanitario la que tiene todas las medidas de precaución. Vale. Y el aislamiento respiratorio es el tipo de aislamiento que precisa el COVID-19. ¿Vale? Son prevención de la propagación de enfermedades transmisibles por vía aérea, como la tuberculosis, la tosferina, la meningitis. Vale. Ahí tenéis una foto. Veis como en este caso sí, los pacientes llevan mascarilla porque son ellos, a través de su saliva, los que transmiten la infección. Y la enfermera, por supuesto, gorro, mascarilla, bata, guantes y calzas. Vale. ¿Cuáles son las barreras de protección que hay que utilizar? Repetimos, lavado de manos fundamental, mascarillas, guantes, los mandilones o las batas impermeables, las botas y el delantal. Vale. El lavado de manos, muy importante. El lavado de manos es la higiene escrupulosa y mecánica de las manos con agua y jabón por medio de la fricción. Frote breve y enérgico de todas y cada una de las superficies de las manos con una solución antimicrobiana seguido de un buen enjuague del chorro de agua. ¿Vale? Hay una acción mecánica muy importante de arrastre, por eso frotamos mano contra mano, que se realiza con el agua y con el jabón, y la fricción es la que termina eliminando los microorganismos. Hay unos microorganismos que viven y se multiplican en la piel y varían de una persona a otra. Estos son de baja virulencia
y no causan infecciones. Estos organismos no conviven con nosotros y no son patógenos. Vale. ¿Cuál es la técnica correcta del lavado de manos? Primero, un frote breve y enérgico de todas las superficies de las manos con alguna solución adecuada, un jabón o la hidroalcohólica, etc. Y después enjuagar con abundante agua. Lo que buscamos es remover la suciedad, todo el material orgánico y disminuir la flora, la concentración de flora transitoria que ya hemos dicho que está siempre en nuestra piel. Vale. Importante, mientras estemos atendiendo a pacientes no se deben usar anillos, pulseras ni relojes. Es importante que tengamos esto presente sin importar el material del que estén hechos, porque siempre son reservorios de suciedad. No se debe usar esmalte, incluso el esmalte transparente puede hacer que se creen ahí capitas en las que los microorganismos aniden. Las uñas deben estar limpias y cortas. ¿Cuándo nos tenemos que lavar las manos? Pues antes y después de atender al paciente, antes y después de realizar procedimientos invasivos, a pesar de que tengamos guantes. O sea, podemos hacer el procedimiento con guantes y aún así, a quitarnos los guantes, deberíamos de lavarnos las manos y antes de poner los guantes, lavarnos las manos. Antes de manipular los alimentos, de dar de comer al paciente y por supuesto después. Después de ir al baño nosotros y cada vez que sintamos que lo requeremos. Por supuesto, después de estar en contacto con fluidos orgánicos o elementos contaminados con los mismos. Tocar heridas, catéteres uretrales, sondas de diuresis, bolsas de diuresis, aspiración de secreciones, cuñas, etc. Procedimiento correcto. Vale. Ponemos las manos debajo del chorro. Antes nos hemos puesto el jabón o el detergente que vayamos a utilizar. Y frotamos enérgicamente. Perdón, primero nos aclaramos bien las manos y a continuación 10 o 15 segundos, perdón, lo he dicho mal. Nos aclaramos las manos, abrimos el grifo, nos aclaramos bien las manos, 10-15 segundos frotando y después tomamos del dispensador de jabón o de detergente, tomamos un poco del mismo. Y ahí ya sí empezamos a frotarnos enérgicamente. Nos frotamos toda la mano, los espacios interdigitales, los dedos pulgares, el centro de la mano, que siempre hay un huequito que se suele saltar, y hasta pues 15 o 20 centímetros por encima de la muñeca. Una contra otra, haciendo mucho hincapié en los espacios interdigitales, 3 o 4 veces, y ya aclaramos con el chorro de agua. Nos secamos con papel desechable, empezando siempre por los dedos y terminando por la muñeca. Y cerramos la llave con la misma toalla que nos hemos secado para evitar la recontaminación. Desechamos la toalla a una papelera. Total el tiempo 30 segundos. El equipo de protección consta gorro, mascarilla, gafas, bata,
guantes y patucos o botas. ¿Para qué? Para proteger al personal de la salud de potenciales microorganismos infecciosos que puedan contaminar sus ojos, sus ropas, sus manos, su cabello y su calzado. Y después protegerlo para no ser transmitido a otros pacientes o miembros del personal. Las batas. Las batas deben ser de manga largas, usadas cuando entremos en contacto directo con el paciente. Se deben utilizar todo el tiempo de permanencia en la habitación del paciente. Las mismas deberían ser removidas antes de salir de la habitación del paciente o bien en la antesala de la habitación. Desechar estas batas que han estado en contacto con el paciente contaminado tan pronto como sea posible. Cuando las batas, se entiende, son de un solo uso. Vale, cuando la bata la vamos a colgar porque la vamos a reutilizar, tener en cuenta siempre hacerlo con la superficie exterior para afuera, y la interior como protegida hacia adentro. Vale, esas son las batas desechables. Los mandiles de plástico o las batas de plástico. Se utilizan para realizar cualquier actividad de atención al paciente que implique la probabilidad de mancharse, salpicarse o mojarse. Estos días preguntáis mucho si monos, si batas de un tipo, si batas de otras. Bueno, pues esta es. Se utilizan los mandiles de plástico o las batas de plástico cuando se vaya a desarrollar cualquier actividad que implique que haya posibilidad de mancharse, salpicarse o mojarse. También cuando vayamos a limpiar o desinfectar el ambiente hospitalario. Para hacer esta limpieza también deberíamos tener los mandiles de plástico o las batas de plástico. Cuando vayamos a limpiar o desinfectar los equipos médicos, también cuando vayamos a limpiar instrumental quirúrgico, mandil o bata de plástico. Vale, los gorros. Los gorros son utilizados para proteger el cabello de los aerosoles, de las microgotitas que pueden impregnarnos y contaminar partes del cuerpo, como el rostro y manos, así como ropas u otros objetos inanimados. A veces estas microgotas se quedan en el pelo, luego nos tocamos con nuestras manos el pelo, luego nos tocamos la boca, nos tocamos la nariz y nos los tendemos a otras áreas del cuerpo e incluso pueden ser inhalados por la nariz o por la boca y ya nos hemos contaminado. Entonces los gorros son precisamente para proteger, ahí está, el pelo. Las calzas o botas de agua que se puedan desinfectar bien con agua y lejía. Si tuviéramos calzas desechables, en los hospitales a veces tienen grandes cantidades y las usan para entrar a las habitaciones y al salir de la habitación la desechan. Pues si no, los zapatos de agua que se pueden desinfectar fácilmente con agua y lejía. Ahí tenéis algún tipo de gorro, mascarilla. Las botas quirúrgicas son utilizadas para proteger los calzados y los pies de salpicaduras de sangre, aerosoles u otros fluidos corporales. Bueno, serían las calzas. Las gafas. Asignar uno a cada personal de salud al inicio de su jornada laboral. Las gafas hay que colocarlas dentro del área o la habitación del paciente y al final de cada jornada hay que colocarlos en un recipiente como estamos haciendo con, en este caso, agua y lejía para ser desinfectados y lavados. Ahí las tenéis. Los guantes. Los guantes previamente se lavan las manos, nos colocamos los guantes. Cuando los colocamos los guantes y tenemos la bata, colocamos el guante por encima del puño de la bata, para que la bata se quede bien cerrada.
Y por supuesto nos pondremos los guantes antes de limpiar, antes de transportar desechos o basuras, y los retiraremos después del contacto con el paciente, fuera ya de la sala del paciente, en la antesala. Por supuesto, nunca reutilizaremos los guantes y después lavarnos las manos. En la fotografía superior derecha tenéis la forma correcta de retirarse los guantes y después el lavado de manos. Los guantes quirúrgicos, bueno, no los vamos a tener que usar, pero un recordatorio: se deben usar cuando el procedimiento clínico donde se vaya a tener contacto con la corriente sanguínea, con los tejidos por debajo de la piel, exija pues unos guantes estériles, y la forma de colocarlos es como veis en la foto. Una vez que ya nos hemos colocado el guante derecho, ¿veis? Entonces ya la mano derecha se queda con el guante estéril y cogemos el guante izquierdo por debajo del pliegue y lo introducimos en nuestra mano izquierda, y así quedarían los dos guantes colocados sin tocar con nuestras manos el guante estéril. Los guantes de vinilo. Vale, aquí estáis viendo cómo se retiran los guantes de forma correcta, ¿eh? Los dos guantes, al retirarlos, están contaminados. Entonces no debemos tocar con el guante nuestros brazos ni nuestras manos, que están limpios. Primero retiramos con la derecha el guante izquierdo, lo colocamos en el guante sucio, introducimos nuestro dedito por la parte interior del otro guante en contacto con nuestra piel y tiramos deslizando y sacando los dos guantes. Los guantes domésticos, bueno, eso ya los conocéis. Las mascarillas deben ser de un solo uso siempre que se pueda, evidentemente, siempre que se dispongan de mascarillas suficientes, eso está claro. La mascarilla no debe ser tocada mientras se esté usando. Debe ser reemplazada cuando esté mojada. La mascarilla no debe tocarse con las manos ni colgarse en el cuello. No debe guardarse en el bolsillo del uniforme. Cubrir la boca y la nariz y deben ser atadas correctamente. El mal uso de la mascarilla o su uso inadecuado aumenta las posibilidades de transmisión de microorganismos y da una falsa impresión de seguridad que no se está cumpliendo. Las mascarillas quirúrgicas son económicas, son resistentes a líquidos y en general apropiadas para procedimientos generales. Disponen, además de esta mascarilla, si nos protegemos los ojos con las gafas, pues está todo correcto. Son apropiadas para potencial exposición para salpicaduras o sangre o fluidos corporales, pero no previenen la protección respiratoria. Estas son las mascarillas quirúrgicas. Las mascarillas quirúrgicas, como ya sabéis, son las N95, que son las FFP2. 95 porque previenen el 95% de las micropartículas.
que se hayan disueltas en los aerosoles, en las gotitas de las salivas de las personas infectadas. Este tipo de mascarilla es utilizada para proteger al personal de salud y a los pacientes. El uso apropiado de la mascarilla N95. Bueno, no tocar la parte delantera de la mascarilla, utilizar una sola mascarilla, no se necesita más protección adicional, retirar su mascarilla N95 después de retirarse la unidad o salir del área de aislamiento. Utiliza una mascarilla del tamaño correcto, que no nos quede demasiado grande, porque si nos ponemos una demasiado grande, pues evidentemente no nos protegerá. La forma correcta de colocarla es como viene en el dibujo. Colocamos la mascarilla con la parte delantera sobre la palma de nuestras manos y con las cintas colgando libremente debajo de las manos. Colocamos la mascarilla bajo el mentón con la parte delantera hacia arriba. Colocamos la primera cinta en la parte superior de la cabeza y colocamos la segunda cinta alrededor de la cabeza, posicionándola arriba del cuello y debajo de las orejas. Después, con nuestros dedos, los dedos de ambas manos, presionaremos sobre el metal que hay en la nariz. Moldearemos el metal alrededor de nuestra nariz mediante el movimiento de nuestros dedos a ambos lados para dejarla bien sujeta. La colocación de la mascarilla debe ser realizada antes de entrar, por supuesto, en el área de aislamiento. Si cubrimos la parte delantera de la mascarilla con las manos, deberemos tener cuidado de no modificar la posición de la mascarilla. La prueba de sellado positivo para ver si está correctamente es: exhalamos profundamente, una presión positiva debe ser sentida por dentro de la mascarilla. Si hay algún escape, será detectado y ajustaremos la posición de la mascarilla o de las cintas. Entonces respiramos profundamente y debemos sentir cómo se colapsa la máscara. Esto es, que está bien colocada. La cambiaremos cuando la toquemos y la contaminemos, la manchemos, o cuando esté altamente contaminada. No se cambiará nunca dentro del área donde están los pacientes contaminados, sino a la salida, en la antesala o en la zona previa a entrar en la habitación. Para la colocación de una mascarilla simple, lavado de manos, colocamos la mascarilla cubriendo la nariz y la boca y luego la atamos. Moldeamos a la altura de la nariz para que no quede incómoda y nos lavamos las manos. Retirar la mascarilla, desabrochamos las cintas, eliminar la mascarilla en un depósito de desechos, manteniéndola siempre de las cintas. Una vez que la mascarilla ya está usada y hemos estado en esa habitación contaminada, desataremos las cintas o cogeremos las gomas de las orejas, si tiene gomas, y sin tocar la mascarilla, solamente sosteniéndola de las cintas, la tiraremos al contenedor o a la basura. Y después de quitárnosla, nos lavaremos las manos. Vale, normas de asepsia médica. Limpieza diaria de la piel. La piel evidentemente no se puede esterilizar, pero con un buen antiséptico, jabón, disminuye muchísimo el número de bacterias que contiene. Entonces, la ducha nuestra antes y después de ir al trabajo y
por supuesto, una vez más reiteramos el lavado de manos, que es el método de higiene más eficaz para la protección tanto del paciente como de nosotros mismos. Los líquidos escurren en dirección a la fuerza de la gravedad. El jabón y el agua eliminan las impurezas de la piel. El uniforme en contacto con los microorganismos patógenos que se encuentran en lugares y transportes públicos se transforma en portadores, por lo tanto hay que tener cuidados y desecharlos de la forma correcta. La diseminación de microorganismos se evita aplicando primero una limpieza tanto del centro como de la periferia, siempre de la parte limpia al sucio y siempre de arriba hacia abajo. Utilizar las mascarillas N95, las FFP2, las gafas, batas desechables, gorros, batas quirúrgicas y los delantales. Utilizar la solución alcohólica al 70% después del lavado de manos. El lavado de manos disminuye en un 50% las infecciones dentro de los centros sanitarios. Bueno, pues cualquier duda que sigáis teniendo, pues la vamos hablando y la vamos resolviendo, ¿eh? Espero que os haya ayudado a recordar estas normas y decir que evidentemente tenemos los medios que tenemos y con los medios que tenemos, según lo estamos haciendo, con vuestra creatividad, con la inteligencia de todos puesto al servicio de terminar con esta pandemia, con las ayudas de las personas de fuera que nos están proporcionando el material y con pues eso, la sabiduría y el buen hacer de todos a una, pues lograremos vencer este virus y volver a estar limpios, tranquilos, sanos y contentos. Cualquier cosa, pues nos vais diciendo, ¿vale?